Le damos la bienvenida a toda la gente que nos está viendo a través de nuestra plataforma de YouTube. Estamos contentos de que estés del otro lado y si este mensaje bendice tu vida, te invito a que lo compartas con todos tus amigos. Le puse como título a este mensaje, Cicatriz de cocodrilo. Suena raro el nombre, ¿no? Siempre yo poniendo nombres raros a las prédicas. Pero ya lo van a entender, ya lo van a entender. Aguanten un poquito. Cicatriz de cocodrilo. Les planteo esta situación. Si de pronto ustedes mañana lunes se levantan, se despiertan a la mañana y miran a su alrededor y en vez de estar en su cama, están en medio de la Plaza Libertad, por ejemplo. Están acostados ahí, se despiertan, tocan sus bolsillos, no está ni la billetera, ni los documentos, ni nada. Van a donde era su casa porque pensaron, bueno, algo pasó anoche y terminé acá. Vas a tu casa y tu casa no está. Empezás a ir a la casa de tus vecinos y tus vecinos no te conocen, no saben quién sos. Conseguís un teléfono y empezás a llamar al número de tu esposa, tu esposo, algún familiar y nadie te responde del otro lado. ¿Cómo reaccionarías si un día te levantás y todo cuanto conocías, todo lo que habías construido, ganado o alcanzado, desaparece? Desaparece del mapa. ¿Cómo reaccionarías? Ahora hago otra pregunta. Si te pasara esta situación, ¿qué te quedaría a vos? ¿Qué opciones te quedarían a vos si te das cuenta que todo lo que conocías desapareció? Resulta que en la vida hay momentos en donde pasan estas cosas, no de esta manera tan tajante o trágica, pero hemos visto en muchos casos que, por ejemplo, de pronto están a la mañana o al mediodía o en algún momento del día y de pronto empiezan a sentir olor a humo, más humo, y cuando se dan cuenta se está incendiando la casa y no tienen otra cosa que tratar de rescatar lo que pueden, salir corriendo de la casa. Y de pronto los vecinos empiezan a acercarse y tratan, empiezan a ver las llamas de fuego y buscan baldes con agua a tratar de extinguirlo y nada resulta. Y de pronto todo lo que uno había obtenido o construido queda hecho cenizas. O quizás, tal vez, la situación de que uno ha construido una familia, uno se ha casado con alguien y de pronto, a los años, esa persona que amamos tanto, sea esposo, esposa, hijos o padres, reciben de parte del médico un diagnóstico de alguna enfermedad terminal. Y todo cuanto conocíamos empieza a desmoronarse. O de pronto voy a mi trabajo y lejos de recibir un saludo cordial por parte de mi jefe o de mi empleador o de mi patrón, recibo una carta donde dice que a partir de ese día he sido despedido y bueno, se termina todo. Y de pronto todo cuanto uno había ideado, planificado, o la vida que uno tenía de manera normal, se viene abajo. Así en la vida pasan muchas cosas de las cuales ninguno está exento de esto. Y no es por ser negativista o querer soltar palabras de maldición, bajo ningún punto de vista, es la realidad. Porque ser cristianos a nosotros no nos aparta de las realidades crudas que a veces nos enfrentamos en la vida, de los procesos de la vida, de los momentos donde las cosas no salen como esperamos y donde pensamos o decimos que lo que Dios hace no tiene sentido. Y en varias oportunidades nombré esto. Hay un libro maravilloso que se llama Cuando lo que Dios hace no tiene sentido, en donde habla sobre esto, sobre estas realidades, estas preguntas que surgen a raíz de lo que nos pasa que no tienen respuesta. Cuando de pronto estamos llevando adelante un negocio y los negocios no salen, cuando nos damos cuenta de que por más dinero que ingrese a la economía no funciona, no alcanza, no llegamos a cubrir lo que hay que cubrir. ¿Alguno de ustedes se ha visto enfrentado a algunas de estas situaciones que fui nombrando? Porque yo sí, me ha pasado.
La pregunta es, si yo hoy pierdo todo lo que tengo, ¿qué es lo que tengo? Y esta pregunta es para generar lo siguiente en nosotros. Nosotros estamos viviendo nuestra vida pensando en la eternidad o pensando en lo circunstancial de este momento. Vos estás proyectando tu vida en cuanto a lo que te va a pasar solamente acá en la tierra, o estás proyectando tu vida por lo que viene después, que es aún más maravilloso y mucho más grande. El mensaje que tengo para vos es quizás uno de los mensajes más simples, pero entiendo que es necesario que nosotros volvamos a nuestro ADN principal, a nuestra esencia, de donde salimos nosotros. Cuenta una historia que había una mamá en Estados Unidos con su nene en un arroyo, un lugar donde corría agua. Y el nene estaba jugando en el agua como cualquiera de nosotros, como quizás nosotros vayamos en algún momento al arroyo Cuñapirú. Para quienes somos de Aristóbulo, para los que no conocen, pueden venir a visitar nuestra zona también. Y estaban jugando este nene, y las mamás no me van a dejar mentir. Un hijo para una mamá es todo. ¿Es así? Es así. O debería ser así al menos. En donde podemos perder una cantidad de cosas materiales, pero perder un hijo es algo fuerte y no es algo que nosotros consideramos o pensamos. Un hijo es algo preciado, es un tesoro que Dios puso en nuestra mano. No nos pertenece a nosotros, no son nuestros, son del Señor. Pero el Señor nos entregó para que lo cuidemos, que administremos de alguna manera su vida para que sea de bendición. Por eso esta mamá estaba viendo a su nene, pero de pronto ve que a lo lejos empieza a acercarse un cocodrilo. Y entendamos que en estas zonas de Estados Unidos los cocodrilos no son como los yacarés nuestros, que los yacarés son chiquitos relativamente. Los cocodrilos o caimanes tienen a veces un largo de 3 metros, incluso hasta 5 metros, con una fuerza increíble que no se compara a ningún ser humano, es sobresaliente. Tiene la capacidad de romper huesos con mucha facilidad. Y algo que utiliza como técnica el cocodrilo, y esto lo sé porque miro mucho Discovery Channel y documentales, es que cuando el cocodrilo toma a su presa, a cualquier animal, lo toma a su presa, una técnica que tiene para desgarrar y romper todo es empezar a girar en su propio eje. Entonces se prende la pierna, por ejemplo, de un animal, se prende y empieza el cocodrilo a girar y a dar vueltas para hacer doblar la carne y romperla a tal punto de matar a la criatura que agarró. Entonces podemos ver que este tipo de animales no son animales que uno podría tener de mascota, no son como un caniche toy, porque te podría salir muy mal tener un cocodrilo de mascota y sacarlo a pasear por la avenida acá en Aristóbulo del Valle. Estaba este niño y de pronto la mamá ve que se acerca y se asoma por el borde del agua, se ve los ojos. Y cuando la mamá reacciona, el cocodrilo estaba demasiado cerca. El niño no lo vio, por supuesto. El cocodrilo se acerca por debajo y agarra una de sus piernitas. Inmediatamente, esta mamá pega un salto de desesperación, se agarra de los brazos de su hijo y empieza una guerra campal, una guerra de fuerza, en donde había una mamá, un niño y un cocodrilo. Una mamá que se estaba enfrentando a un gigante, a alguien que ningún ser humano podría atreverse ni siquiera a tocarlo porque corre peligro de su propia vida. Pero esta mamá, al ver que su hijo estaba en peligro, tomó de las manos a su hijo, empezó a estirarlo. Y en esta desesperación de estirarlo, empezó a agarrar los brazos y trataba de patear la cabeza del cocodrilo. El cocodrilo no lo soltaba. Y empezaba a gritar desesperadamente para sacarlo al niño de la boca del cocodrilo, quien con mucha fuerza estaba cerrando. Hasta que una vecina escucha, busca un arma, corriendo se acerca, le da un disparo al cocodrilo y finalmente el cocodrilo muere, abre su boca y la madre puede sacarlo al niño.
Tiempo después, cuando este niño de alguna manera pasó el trauma, se le acerca un periodista y le pregunta, le pide para ver un poco las cicatrices del cocodrilo, las cicatrices que dejó el cocodrilo. Entonces el niño levanta la sábana, estaba en la cama, en la camilla, levanta las sábanas y le muestra las cicatrices profundas que habían dejado los dientes de este cocodrilo. Pero de pronto el niño le dice, pero tengo otras cicatrices. Y le muestra los brazos, llenos de puntos, cicatrices en los brazos. Entonces el periodista, un poco confundido, le pregunta, ¿por qué son esas cicatrices y por qué me las mostrás? Y dice el niño, estas cicatrices son mucho más importantes que esta, porque estas cicatrices son las de las uñas de mi mamá, tratando de salvarme. Por eso no me interesan estas cicatrices. Es una circunstancia que pasó. Me interesan estas, porque son la muestra del amor de mi mamá, que estuvo dispuesta a pelear y luchar por mi vida para que yo pueda ser rescatado. Y gracias a estas cicatrices hoy tengo vida. En la vida, muchas cosas van a dejarnos cicatrices. Y pienso que todas las situaciones difíciles de la vida son como los cocodrilos, ¿no? Que vienen y de pronto nos agarran de alguna parte del cuerpo y no nos quieren soltar y sentimos un momento de frustración, de desesperación porque no sabemos cómo salir de ese lugar, no sabemos cómo solucionar ese problema, entramos en crisis, entramos a hacerle preguntas a Dios y decimos, Señor, ¿dónde estás? No puedo salir de este lugar. Hay un cocodrilo llamado crisis que me está agarrando y no puedo salir de ahí. Cuando yo recordaba esta historia, la recordé hoy a la mañana, estuve en un campamento, todo este fin de semana, un campamento muy bendecido, tremendo en Jardín América, donde el Espíritu Santo se manifestó de una manera tan especial. Y hoy a la mañana, cuando yo predicaba y compartía con los chicos, de pronto se me vino esta historia a la cabeza. Y automáticamente también se me vino el deseo de poder compartírsela a ustedes. Porque ¿qué tiene que ver esto con nuestras vidas? Resulta que hay otras cicatrices que son mucho más importantes que las que te pueden dejar una crisis, una situación. Todos los problemas en la vida nos dejan marcas, ¿es así? Nadie de nosotros puede borrar o resetear su cerebro de las experiencias, de las malas experiencias, de las pérdidas, de los momentos en donde nos sentimos cansados, frustrados. Pero hay cicatrices que son mucho más fuertes, mucho más importantes, que ni siquiera las tenés vos, las tiene alguien más. En Mateo capítulo 27, quiero leer a partir del versículo 26, una lucha de alguien que empezó a batallar contra el enemigo para que vos y yo hoy tengamos vida. Dice en la versión NTV, Mateo 27, versículo 26, así fue que Pilato dejó a Barrabás en libertad. ¿Vieron ese momento en donde estaba Jesús condenado a muerte y Barrabás? Entonces, Pilato dijo, bueno, gente, elijan, ¿a quién soltamos? ¿A este ladrón o asesino, a esta persona que es Barrabás o a Jesús? Y la gente empezó a gritar a viva voz y en coro, Barrabás, Barrabás, Barrabás. Y es así que Pilato dijo, bueno, muchachos, ustedes eligieron, lo soltaron a Barrabás, Jesús a la cruz. Mandó azotar a Jesús con un látigo que tenía puntas de plomo y después lo entregó a los soldados romanos para que lo crucificaran. Algunos de los soldados del gobernador llevaron a Jesús al cuartel y llamaron a todo el regimiento. Le quitaron la ropa y le pusieron un manto escarlata. Armaron una corona con ramas de espinos y se la pusieron en la cabeza y le colocaron una caña de junco en la mano derecha como si fuera un cetro, en sentido de burla. Luego se arrodillaron burlosamente delante de él, mientras mofaban, ¡viva el rey de los judíos! Lo escupieron, le quitaron la caña de junco y lo golpearon en la cabeza con ella. Cuando al fin se cansaron de hacerle burla, le quitaron el manto y volvieron a ponerle su propia ropa. Luego lo llevaron para crucificarlo.
En el camino se encontraron con un hombre llamado Simón, quien era de Cirene, y los soldados lo obligaron a llevar la cruz de Jesús. Salieron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera. Los soldados le dieron a Jesús vino mezclado con hiel amarga, pero cuando la probó se negó a beberla. Después de clavarlo en la cruz, los soldados sortearon sus ropas tirando los dados. Luego se sentaron alrededor de él e hicieron guardia mientras él estaba colgado allí en la cruz. Encima de la cabeza de Jesús colocaron un letrero que anunciaba el cargo en su contra. Decía: este es Jesús, el Rey de los judíos. Podemos seguir la historia en donde podemos ver cómo la gente se empezaba a burlar de él, crucificado, hasta que llegó un momento donde clavaron incluso una lanza a su costado y de su costado incluso salió agua porque ya no tenía nada más dentro y terminó muriendo en la cruz. Y yo cuando pienso en esta historia, pienso en uno de los actos de amor más grandes por vos y por mí, de un papá que al vernos en muerte y al vernos siendo arrastrados por el enemigo, tomó la decisión de saltar y empezar a pelear con el enemigo para que hoy vos y yo tengamos vida. Jesús en todo ese transitar a la cruz tuvo una pelea con el cocodrilo, una pelea a muerte, una lucha dura, difícil, a tal punto que él, horas antes de ser crucificado, que sabía que iba directo a ese punto, estaba orando y dice que de su piel, de su transpiración salía sangre. ¿Por qué? Porque era tanto los niveles de estrés, de ansiedad, emocionalmente, que su ritmo cardíaco aumentaba a niveles muy acelerados y esto hacía de que los vasos sanguíneos empezaran a explotar en su piel. Por eso su transpiración se empezaba a mezclar con la sangre de él. Ninguno de nosotros ha vivido esta experiencia, creo, para que dimensionemos lo que él estaba atravesando. Aún así, siguió dando batalla. Y resulta que llegó un momento donde el enemigo pensó, el cocodrilo llamado Satanás, pensó que había ganado la batalla, porque Jesús murió lógicamente. Pero bastaron solamente 3 días para que ese papá amoroso le demuestre a ese cocodrilo que él tenía mucha más fuerza, que él tenía poder y que él no iba a permitir que todos sus hijos cayeran en sus fauces y en su muerte. Lo terminó venciendo al enemigo, pisándole la cabeza y mostrándole que Jesucristo sigue siendo el Rey de Reyes, Señor de Señores, Príncipe de paz. Ahora, ¿por qué te hice esta pregunta al principio? Si vos perdieras todo, ¿qué ibas a tener? Porque muchas veces vivimos nuestra vida en base a lo material, en base a lo que tenemos a nuestro alrededor o vemos. Ahora, si todo lo que tenés lo perdés, ¿qué te queda? Cuando Cristo toma posición en tu vida, aun cuando no tenés nada, tenés todo. Aun cuando los negocios van mal, aun cuando en el matrimonio las cosas van mal, aun cuando tenés una pérdida y estás atravesando una situación de luto, aun cuando las cosas no van como vos esperabas, aun cuando no tenés lo que deseas o querés, o cuando los sueños son frustrados, o cuando las noticias golpean tu vida, tenés 2 opciones: o tener la crisis o tener a Jesús. Jesús ya hizo su trabajo por vos y por mí. Ahora está en que nosotros podamos decir: Jesús, yo quiero que vos seas el centro de mi vida, porque si llegara a perder todo en esta vida, si te tengo a vos, sigo teniendo todo y aún más. Siempre me hago esta pregunta, siempre me gusta hacerme esta pregunta y hacerme entrar en conflicto a mí mismo, diciéndome: Matías, si de pronto perdieras todo lo que conoces, ¿qué haces? Si te levantás en medio de una plaza sin nada, ¿qué tenés? Te pregunto a vos, ¿qué tenés? Hay cicatrices que están en las manos de Jesús que muestran el amor por vos y por mí. Es por eso que en este tiempo nosotros tenemos que estar entendiendo que necesitamos de Jesús, de que su amor por nosotros fue tan grande
que estuvo dispuesto a entregarse a sí mismo en la cruz, a tener cicatrices por tu vida y por mi vida. Y sí, la vida nos va a dejar cicatrices a nosotros, pero Jesucristo es quien nos está sosteniendo, quien nos saca de donde estamos, quien le da sentido y esperanza a nuestras vidas. Mi pregunta es, dentro de todas las que ya te hice hasta ahora y que me hago a mí mismo, ¿qué lugar está ocupando Jesús en este tiempo? ¿Aun cuando no tenés lo que querés? ¿O aun cuando las cosas no salieron como esperabas? ¿Qué lugar ocupa Jesús en tu vida? Esta es una noche de determinación, de que entiendas de que papá luchó por tu vida. Y que si vos tenés vida y en abundancia es porque hubo alguien que hoy tiene cicatrices, que son cicatrices de amor. Son cicatrices de amor. Y anexando a esto, recuerdo una palabra que en un momento compartió Patri, que a mí me impactó muchísimo porque yo nunca lo había visto de esa manera. Que fue el momento en el que Jesús se encuentra con Tomás, uno de los discípulos. Tomás, un discípulo que había visto a Jesús, había visto los milagros de Jesús, pero resulta que cuando Jesús muere, la incredulidad en su vida toma posición. Y los discípulos, Jesús se le apareció a los discípulos y los discípulos le dijeron: Tomás, ¿no sabes lo que nos pasó? Jesús está vivo. Y Tomás dijo: hasta que yo no vea las heridas en sus manos y yo no lo vea acá vivito y coleando delante mío, yo no le creo. Resulta que Jesús preparó ese momento. Se le apareció días después adelante de él. Le dijo a Tomás: toca, mete tu dedo acá. Mete tu dedo acá. ¿Hay cicatrices? ¿Hay heridas? Sí. Esas son por vos. Pero aún más, algo que Patricia compartía en la reflexión era que las cicatrices que nos pueden quedar a nosotros de esos cocodrilos de la vida a veces son la única esperanza que la gente tiene para creer que Jesucristo nos salvó a nosotros. A veces renegamos de lo que nos está pasando, de lo que vivimos, de las experiencias que vivimos hasta ahora, y renegamos y decimos: ¿por qué a mí? ¿Por qué de esta manera? ¿Por qué de esta forma? ¿Por qué tengo que tener estas cicatrices de los cocodrilos de la vida que en algún momento me agarraron y me lastimaron? Pero ¿sabes qué? Al igual que Jesús y Tomás, hay muchos Tomás alrededor tuyo que están necesitando ver tus cicatrices para ver de que aunque pasaste por las aguas, aunque pasaste por el fuego, no te quemaste y no te hundiste, porque Jesús te estaba levantando. Y es por eso que Pablo dice: 3 veces le pedí al Señor que quitara el aguijón de mi carne, que quitara los cocodrilos de mi carne. Pero el Señor me respondió: mi gracia es todo lo que necesitas, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y dice Pablo: por eso a partir de ahora yo ya no me jacto de mis cosas buenas o de mis victorias, me jacto de mis debilidades, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Porque cuando tengo cicatrices de la vida, yo sé que si tengo cicatrices y si esas cicatrices están en mi cuerpo, en mi alma, en mi corazón, es porque en un momento estuve en la boca del cocodrilo, pero hoy fui rescatado por Jesucristo. Por eso ya no reniegues de lo que viviste hasta acá. No reniegues de las circunstancias, las situaciones difíciles. Jesús te entiende. Jesús pasó por lo mismo. Jesús sufrió, fue lastimado, humillado, burlado y aún peor que nosotros. Pero su acto de amor hoy trajo gracia y misericordia a tu vida y a mi vida. Por eso, aunque tengas cicatrices de cocodrilos, las cicatrices que tiene Jesús en sus manos por vos y por mí hablan mucho más fuerte. Hablan mucho más fuerte. Y yo no sé cómo llegaste a esta noche o cómo llegaste a este video, pero sí les quiero decir de que no hay circunstancia en la vida que pueda ser más grande que el amor de papá por vos y por mí. Y a toda la gente que nos está siguiendo a través de YouTube, no sé cuáles son los cocodrilos en tu vida, pero recordá que hay un papá que estuvo dispuesto a luchar por vos, a salvarte, a sacarte de ahí, que tiene cicatrices que son mucho más importantes que las tuyas. ¿Sabes por qué? Porque sus cicatrices hablan de amor. Tus cicatrices, mis cicatrices hablan de experiencias, pero las cicatrices de Jesús hablan de amor por tu vida y por mi vida.
Es por eso es que deseo en este tiempo que el Señor haga resplandecer su rostro sobre tu vida, que puedas reconocer el amor de papá en vos, que puedas ver esas cicatrices de amor en tu vida y que por sobre todas las cosas ponga en tu vida paz del cielo.